Muy buenos días, bienvenidos a Calidad de Vida. Esta mañana vamos a hablar del dolor más frecuente que puede sufrir una persona, traducido en una patología, la fibromialgia, que es una enfermedad músculoesquelética que ataca fundamentalmente a las mujeres. Fíjense la diferencia, un 95% tiene cara de mujer y apenas un 5% tiene cara de hombre. Y para hablar sobre la fibromialgia hemos invitado a dos expertos. A mi derecha, todo un referente sobre la fibromialgia en nuestro país desde hace tantísimos años, el doctor Carlos Uboldi. Él es reumatólogo, es fisiatra y es creador de los grupos de autoayuda justamente sobre la fibromialgia y autor de varios libros. El último recién salido nos los trajo un minuto antes de que empezáramos el programa. Y a su lado, la doctora Estela Boquino. Ella es profesora grado 5 de Psiquiatría Clínica de la Facultad de Medicina. ¿Y por qué una psiquiatra al lado de un reumatólogo? Porque la patología tiene muchísimos complementos emocionales, trastornos de carácter emocional que necesitan ser abordados junto al reumatólogo. Muy buenos días a ambos. Muchas gracias por estar. Un placer. No, es un placer doctor Carlos Uboldi. Siglo XXI, año 2014, y hay colegas tuyos, doctor Carlos Uboldi, que siguen negando la existencia de la fibromialgia como una patología específica. Sí, exactamente. Detona, incapacitante y que de alguna manera es curable con tratamientos apropiados y que hay una alteración en la modulación, en el procesamiento del dolor y tienen un umbral del dolor muy bajo. La negación, doctor, puede tener que ver con que se confunde con otro tipo de enfermedades, con otro tipo de patologías y no se le llama fibromialgia como lo que es. No, realmente no se la reconoce, o sea, está subdiagnosticada. El tiempo que pasa una persona sufriente entre que comienza su enfermedad y que le hace a alguien el diagnóstico es entre 2 y 6 años. No. Sí. Y en ese interín... 6 años peregrinando. Sí. Por distintos... Sí, ¿Qué, doctora? Y sufriendo. Exactamente. Y sufriendo. Sí. Porque es una enfermedad de dolor. Claro. Es terrible pasar años sin que se le haga el diagnóstico correcto. Exacto. Y en ese interín lo someten a innumerables estudios, muchas veces normales e innecesarios, desde radiografías, exámenes de laboratorio, tomografías, resonancias magnéticas, etcétera, etcétera. Doctora Boquino, ¿cómo relaciona la teleaudiencia la presencia de una psiquiatra, la profesora grado 5 de Psiquiatría Clínica, con esta patología, la fibromialgia? ¿Hay un fuerte componente emocional en quien la padece, en quien la sufre? Es como si dijéramos también como un círculo. Después, tal vez Carlos va a explicar cómo tiene que ver el desencadenamiento de la propia enfermedad, sí, así como después los empujes que ésta tenga con factores de estrés, ¿verdad? Con factores de estrés importantes, muy importantes en algunos casos, o simplemente que superan la capacidad de la persona de enfrentarlos y metabolizarlos, ¿verdad? Y esa situación de estrés lleva, para hacerlo más simple, digamos, a todo, como si dijéramos, una cascada o un encadenamiento de reacciones en el organismo, ¿verdad?, que pueden por un lado, porque el mecanismo es complejo, pueden por un lado, digamos, despertar el dolor. Sí. Cuando el dolor es muy intenso, por sí mismo puede desembocar una alteración del estado de ánimo. ¿Quién no se deprime si tiene durante 2 años, como decía el doctor Uboldi, un dolor que nadie puede ayudarle a solucionar y que además está afectando su desempeño laboral, por ejemplo? Y por otro lado,
la persona en todas estas cascadas, ¿verdad?, de situaciones químicas dentro de su cuerpo, sufre diferentes desajustes que todos ellos van haciendo más compleja cuanto más tiempo pasa. Entonces, el estrés está en el origen, el estrés también, o los picos de mayor estrés están en las descompensaciones, y acordémonos, porque es así, el estrés mantenido es igual a depresión. Sin duda. Por agotamiento de transmisores, llámele, búsquele, pero el estrés mantenido siempre termina, para nosotros, ¿verdad?, desde el punto de vista psicológico, psicopatológico, el paciente termina con un diagnóstico de depresión, que a su vez va a agravar cualquier otra patología que tenga, cualquiera, por supuesto. Cualquier otra. Y si es fibromialgia, peor. Sin duda. Doctor Uboldi, ¿por qué esa brecha increíble entre mujer y hombre? ¿Por qué el 95% de quienes padecen fibromialgia son mujeres? Hay distintos factores. Uno de ellos es que las mujeres sienten más el dolor que los hombres, por un tema de neurotransmisores. En el cerebro, las mujeres tienen menos neurotransmisores que disminuyen el dolor y más neurotransmisores que aumentan el dolor. Después, la mujer es más vulnerable psicológicamente, sufre más de ansiedad, sufre más de depresión. La mujer en este momento y hoy en día en nuestra cultura tiene múltiples roles que cumplir. Es cierto. Antes no trabajaba, ahora todas las mujeres prácticamente trabajan. Cierto. Entonces el día tiene 24 horas. Solo en la casa. Solo en la casa, claro, claro. No, está bien. Muy correcta la precisión de la doctora Boquino. Exacto. El doble o el triple rol, porque siempre trabajaron, y yo diría que full time, como amas de casa, y ahora se tiene... Y sin licencias y sin salario vacacional, ¿no, doctora? Claro. Y ahora tienen que trabajar 8 o 10 horas fuera de casa y después dedicarse a los hijos, al marido, al mantenimiento del hogar. Menuda responsabilidad. Exactamente. El exceso de responsabilidades hace, como decía la profesora, que se llegue a un estado de estrés crónico. Además, tiene una personalidad muy característica los fibromiálgicos. Son muy perfeccionistas, muy exigentes, muy hipervigilantes, muy sensibles, muy hiperactivos. Entonces, eso también hace que todo les genere más estrés. Todas las situaciones les generan estrés. Ustedes han hablado ambos del estrés como uno de los disparadores de la fibromialgia. Ahora, ¿hay otros, doctor Uboldi? ¿Hay otras causas que expliquen esta enfermedad? Nosotros hemos diseñado un modelo causal de la fibromialgia a través de trabajos clínicos que hemos hecho con pacientes. Y decimos que la epigenética tiene mucho que ver, o sea, lo que está alrededor de la genética, que si bien puede haber una predisposición, pero la epi quiere decir el entorno, y ahí entramos otra vez en los estresores, porque la genética no genera la enfermedad solo, necesita un detonante que son los estresores. Sí. Y sumado a eso los estresores psicosociales, sumado a eso la personalidad que hablamos y sumado a eso la vulnerabilidad psicológica. Todo ese conjunto de elementos crean una disfunción psico-neuro-inmunoendocrina, o sea, desequilibra toda una red de sistemas que están interconectados y que regulan las funciones básicas e importantes del organismo. Muy bien, hemos definido con los profesionales invitados esta mañana lo que es la fibromialgia, el más importante dolor crónico que puede experimentar una persona. Queda una parte fundamental, las claves del tratamiento en el organismo y el tratamiento emocional. De ello, más un testimonio de una paciente que sufre esta patología, hablamos en el segundo tramo. ¿Querés llegar a lo máximo?
Alicia Risotto presenta nuevos lanzamientos V-Shape, la tecnología de ultrasonidos fríos y radiofrecuencia focalizada más avanzada del mundo. En el mes de las madres, 35% off más 3 V-Shape de regalo. Alicia Risotto, te mereces lo mejor. Salió una nueva edición de revista Calidad de Vida que usted no puede perder. En este número, la importancia de los padres en las primeras etapas del desarrollo del bebé. AMD, degeneración macular relacionada a la edad. La erradicación natural del piojo. Fibromialgia, enfermedad frecuente y de difícil diagnóstico. Diabetes e hígado. El bruxismo y el estrés. Cáncer de mama, lo último en tratamientos. Pídala al 2-901-9408. Calidad de Vida es otra publicación de Teraré. Un día, María se afilió a un servicio de compañía. Luego de un tiempo, quien lo necesitó fue Juan, que no estaba afiliado. En Acompaña te damos la solución. En otras empresas pagas 500 pesos por una sola persona, mientras en Acompaña, por 699 afilias a la familia, padres e hijos, todos con servicio simultáneo. Acompaña, exclusivamente enfermeros. Teléfono 0800 8939. ¿Qué esperás para cambiarte? En nuestro país no existen datos oficiales sobre personas con fibromialgia, pero desde la Asociación de Fibromialgia del Uruguay hablan de unas 70.000 personas con esta patología. Nazarena es una de ellas y hoy te agradecemos que nos hayas invitado para hablar un poquito de esto. Gracias a ustedes. ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo hace que tenés todos los síntomas y empezaste a sentirte mal? Todos los síntomas empezaron por allá por el año 2008 y el diagnóstico final fue a mediados del 2010 aquí en Uruguay. Al principio fue todo en Argentina porque yo vivía allá y eran unos dolores muy fuertes en los miembros superiores en un principio, luego inferiores. No podía ni ducharme de pie ni lavarme la cabeza, era muy doloroso. Las primeras veces allí en Argentina empezaron a tratarme médicos de medicina general, reumatólogos, y no me decían qué era lo que pasaba. Recuerdo que el diagnóstico más fuerte fue un doctor que me dijo: para mí es muy difícil decirle a una persona tan joven que va a tener que aprender a convivir con el dolor. Eso para mí fue muy fuerte porque aparte tampoco tenía un diagnóstico, ni una medicación, ni una cura posible. No había un tratamiento, una solución a tu problema. No se sabía qué era lo que pasaba. Cuando empecé a sentirme muy mal, me mudé para aquí nuevamente, volver a casa desde papá y mamá, y en el 2010 sí se me declaró, por decirlo de algún modo, fibromialgia en un hospital aquí en Uruguay. Y de todas formas, allí empezaron varias visitas de médicos, porque psiquiatra, psicólogo, reumatólogo, mucha medicación, mucha infiltración, muchas inyecciones, pero no una cura. Creo que el estrés y el mal manejo del estrés es uno de los pilares fundamentales de la enfermedad, sí, y tiene mucho que ver con que la enfermedad generalmente empiece a mostrarse en personas de a partir de 30 años aproximadamente. ¿Qué le dirías a algunas personas que de repente nos están mirando y dicen, bueno, a mí me pasa algo así, me siento cansada, fatiga, a veces me cuesta dormir, depresión, todo lo que genera, ¿no? Sin ya hablar de los tender points y cosas más específicas. ¿Qué le dirías a esas personas para que se acorte, digamos, ese proceso?